Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor y un verdadero privilegio darles la bienvenida a esta conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que conmemoramos el día de hoy, 26 de marzo. Este día no es solo una fecha en el calendario, es un llamado a la conciencia y a la acción y sobre todo a la solidaridad de miles de mujeres que enfrentan esta enfermedad en nuestro país y en el mundo. Es una oportunidad para alzar la voz y decir con fuerza que la prevención salva vidas. Quiero agradecer infinitamente al doctor David Isla, que nos acompaña esta mañana aquí en el Senado de la República, y también decir, pues bueno, que es una iniciativa del doctor David, que es el jefe del Departamento de Ginecología y Oncología del Instituto Nacional de Cancerología, del INCAN, esta iniciativa que tuvo de visitarnos aquí en el Senado de la República y de darnos pues más detalles sobre estos procedimientos y sobre esta enfermedad que aqueja a miles y miles de mujeres en nuestro país. Le doy la bienvenida también a las doctoras Cristian Flores, Alejandra Contreras, Guadalupe Pérez y al doctor Julio González. Muchas gracias por su presencia, doctores, doctoras, y por supuesto a mi compañero y paisano, al doctor Pepe Cruz, presidente de la Comisión de Salud. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a escuchar las palabras del doctor David Islas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría paso diapositiva? Sí, no, adelante, por favor. Primero le vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión de Salud, al doctor José Manuel Cruz. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. La verdad es que yo me siento muy contento en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud primero, pero también como senador de la República, como chiapaneco, de que una paisana tome riendas en el asunto para un tema de mujeres, de una enfermedad que realmente ha costado y llevó al final de su vida a muchas mujeres mexicanas, ¿verdad?, que pasaron por esta terrible enfermedad. Y no es la excepción porque puede seguir pasando. Agradezco mucho también al doctor Islas, que del INCAN puede estar con nosotros, a sus invitadas, a los invitados médicos y a todo el público en general. Quisiera comentar con ustedes que aquí es unificar esfuerzos. Cuando la senadora Sacil me comentó que iba a haber esta participación, pues la verdad es que es aplausible lo que pasa, porque realmente nos vamos a referir a un tema muy importante y que el día de hoy se esté conmemorando de alguna manera el Día Mundial sobre el cáncer de cuello del útero o cervicouterino es muy importante. Y quisiera comentar lo siguiente a ustedes y a las mexicanas, a todas las que se encuentren de cualquier nivel social mexicana, al fin, todas expuestas a padecer el cáncer cervicuterino. Hubieron dos cánceres, o hay dos cánceres que afectan a la mujer fuertemente, que es el cáncer de mama y el cervicuterino. En ambos había que poner mucha atención por la alta incidencia, prevalencia y, por supuesto, tanto morbi como mortalidad en nuestro país. Afortunadamente se empezó a atender el cáncer cervicuterino y ahora la tasa de incidencia y prevalencia es mucho menor que el cáncer de mama. Y la morbimortalidad al igual. Ha habido una serie de avances y desde la aparición de la vacuna para el VPH, creo que ha sido un paso de los más importantes, como lo fue el suero oral para las diarreas, de manera tal que esto permitirá que nosotros podamos avanzar cada día más. Y con estos esfuerzos que desde acá, desde el Senado de la República se hacen, y con el esfuerzo del Instituto de Cancerología y la presencia del doctor Islas y sus acompañantes del día de hoy, damos fuerza y decimos
que de aquí, desde la Cámara del Senado, desde el lugar donde se representa a todos los mexicanos y mexicanas, estamos con todos ustedes, con todas las mujeres, para poder, me decía el doctor Islas, que si hacemos un esfuerzo fuerte, todas las dependencias prestadoras de servicios de salud, podemos erradicar esta bochornosa enfermedad, este flagelo que puso y vulneró la salud mucho tiempo y lo sigue haciendo. Pero tenemos esa gran oportunidad, seguramente el doctor lo dirá de qué manera lo podemos hacer y nosotros seguiremos, tanto mi compañera y paisana, la senadora Sacil, quien tomó la iniciativa para poder llevar a cabo esta conferencia de prensa, como su servidor, por las chiapanecas y por todas las mexicanas que radican en lo largo y ancho de nuestro territorio. Muchas gracias a todos y qué bueno que se da este tipo de conferencias para poder expresar lo que desde el Senado podemos hacer por las mexicanas todas juntas. Muchas gracias nuevamente. Para pasar la diapositiva. ¿Sí? Listo, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Distinguidos senadores, distinguidos periodistas, público, gente, mujeres que están aquí, hombres, todos, agradezco el que me hayan prestado algunos minutos para estar con ustedes y más en este día, en un día de conmemoración de la prevención del cáncer cervicuterino y además que se puede erradicar el cáncer cervicuterino. Agradezco mucho la iniciativa de la senadora Sacil de León y agradezco mucho al senador José Manuel que nos hayan permitido dar y exponer algunos minutos para que sepan el estado actual del cáncer cervicuterino. Me presento, soy el doctor David Isla Ortiz, soy el jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología y hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Prevención y con potencial erradicación del cáncer de cervix. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Hoy es un día que se conmemora la prevención. Vamos a mencionar que el cáncer cervicuterino es el único cáncer que se puede prevenir. Si bien hay muchas estrategias para diferentes cánceres, pero es el único que con vacuna podemos prevenir el cáncer cervicuterino. Obviamente existen algunas otras intervenciones que se podrían realizar para que se pueda erradicar este cáncer cervicuterino. Y la máxima de la medicina, y para muchos que hemos estudiado durante muchos años, es prevenir, es la mejor estrategia para curar, obviamente para ayudar, y que con una inversión probablemente no tan elevada podría ser curativo el cáncer cervicuterino. Entonces, la mejor estrategia de erradicación, de curación, es la prevención. La siguiente, por favor. Este es un caso de una mujer, Juana. Juana tiene 40 años de edad. Juana fue diagnosticada con un cáncer de cervix. Se le diagnosticó. Juana es una trabajadora, una empleada, es una mamá que tiene 2 hijos y que desafortunadamente fue diagnosticada con un cáncer de cervix. Una buena noticia para ella es que se encontraba en una etapa temprana, una etapa localizada al cuello uterino, una etapa que podemos erradicar, que podemos curar. Gracias a una cirugía, una histerectomía radical, más una evaluación del ganglio, pudo ser erradicado el cáncer de cervix. Y tuvo afortunadamente altas probabilidades de curación y de erradicación. La siguiente, por favor. Pero Juana es solamente el 15% de las mujeres que se pueden curar. El 85% de las mujeres desafortunadamente no se podrán curar o tendrán dificultades en su curación, porque así las vemos en el Instituto de Cancerología.
El 85% de las mujeres están en una etapa avanzada y difícil de controlar, de tratar, y que probablemente muchas de ellas no podrán continuar su tratamiento y fallecerán por la enfermedad. Siguiente, por favor. En el mundo, así como lo vemos, en donde se presenta con mayor frecuencia es en América, América Central, en África, en Asia. Es una enfermedad de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay estrategias adecuadas que nos puedan llevar a poder llevar a una mujer a prevenirlas, a atenderlas, a llevarlas a hacer su Papá Nicolau y a curarlas de forma efectiva. Por favor. En América Latina sabemos que la incidencia está relacionada con 21 de casos por cada 100,000 mujeres, pero hay países en el mismo América que son mucho más prevalentes, como Perú, Paraguay, Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela y Nicaragua. En esos la incidencia es mucho más alta todavía que en México, y desafortunadamente no existen las estrategias para poder erradicar este cáncer. Y la mortalidad sigue siendo muy elevada, mucho más elevada que sucede en Estados Unidos o en países de Europa o en países que son más desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen mayor accesibilidad a tratamientos de cáncer. Siguiente, por favor. En México, ¿qué sucede? Creo que aquí son los datos duros. 25 mujeres mexicanas son diagnosticadas al día. Casi 100,000 mujeres se van a diagnosticar en un año. El Instituto de Cancerología solamente recibe 500 mujeres al año. Pero vean la casuística, es importante. Y lo más alarmante sigue en la siguiente diapositiva. 12 mujeres mexicanas van a ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, pero que van a fallecer. 12 mujeres morirán por cáncer de cervix, porque no fueron atendidas a tiempo o porque llegaron desafortunadamente en etapas avanzadas. Creo que este es un punto esencial que tendríamos que replantearlo, porque no es posible que 12 mujeres fallezcan al día por cáncer cervicuterino. Siguiente. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo están asociados, obviamente, con la transmisión de virus de papiloma humano. Generalmente se va a transmitir por relaciones sexuales. Sin embargo, existen algunas otras formas, pero el 99% van a tener una infección del virus de papiloma humano. No todas desarrollarán cáncer de cervix, pero sí 1 de cada 1,000 de las mujeres que tenga esa infección desarrollará un cáncer cervicuterino. Y recordar que de todas las mujeres que tienen vida sexual, 8 de cada 10 tendrán este virus del papiloma humano. Entonces, es una cifra alarmante, pero tenemos algo que puede ser, la siguiente por favor, que puede ser una alternativa. Primero, el tiempo que transcurre en que haya una infección por virus de papiloma humano transcurrirá en promedio entre 5 y 10 años para que se desarrolle una enfermedad o una lesión premaligna y un cáncer cervicuterino. En este periodo se podrían implementar diferentes medidas, la siguiente por favor, para poder hacer una estrategia de erradicación del cáncer cervicuterino. La siguiente por favor. Y poder hacer diferentes medidas. Tenemos prevención primaria y prevención secundaria. La primaria está enfocado en vacunas. A las mujeres entre 9 a 13 años, actualmente se ha hecho una modificación, entre 11 y 14 años de edad, que se administren 2 dosis de vacuna, podría tenerse una erradicación del cáncer cervicuterino. Además, otras medidas como la educación contra la erradicación o pensar en cáncer de cervix, pero la educación también en cuanto a uso de preservativos, que podría ser de forma global. Pero creo que el punto más importante es la vacunación. El siguiente es la prevención secundaria, donde está enfocado sobre todo a estrategias de tamizaje, que también ahorita el doctor Julio hablará sobre las mismas, donde también se emplearán la medición a nivel celular, la detección de virus de papiloma humano de alto grado.
Y bueno, la prevención terciaria que está enfocado hacia el tratamiento del cáncer de cervix. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver que los subtipos de virus de papiloma están enfocados en el 16 y el 18, aunque hay otros subtipos que normalmente se van a asociar al cáncer cervicuterino y que generalmente son los que desarrollarán en algún momento un cáncer. La siguiente, por favor. Y bueno, este es el mensaje principal, que será que en las mujeres, sobre todo en las niñas que tengan entre 11 y 14 años de edad, deberán de recibir una vacuna de virus de papiloma humano entre esa edad y una segunda dosis en un periodo entre 6 y 12 meses después de la primera dosis. Posteriormente se puede administrar la vacuna, sí, entre 15 y 26 años, también contra virus de papiloma humano, y se deberá administrar 1 a 2 meses después de la primera dosis y una tercera dosis que se deberá administrar a los 6 meses pasado la primer dosis. Entre 27 y 45 años es el punto donde muchas de las mujeres se podrían vacunar, aquellas que tienen inmunosupresión podrían tener esta vacuna. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las directrices respecto al tamizaje que mencionará un poco más el doctor Julio. El tamizaje inicia entre los 21 años, posteriormente entre los 21 y 29 deberá de realizarse solamente prueba citológica cada 3 años para poder tener un diagnóstico efectivo, pero entre 30 y 65 años se deberá de realizar una búsqueda de virus de papiloma humano. Lo que estamos tratando de identificar son pruebas de virus de alto riesgo, que son las que conllevan a un cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Este es el tratamiento. El tratamiento está enfocado inicialmente en cirugía, etapas tempranas. Es el 1A a 1B2, que son lesiones microscópicas, pequeñas, invasoras, pero que se localizan en el cervix. Este es el punto donde quisiéramos identificar a todas. Es el punto donde puede ser curado el cáncer de cervix en etapas tempranas. Posteriormente, en etapas localmente avanzadas, en 1B3 a 4A, esas son etapas localmente avanzadas y requerirán de un tratamiento basado en radioterapia y también en conjunto con quimioterapia y en algunos momentos el uso de inmunoterapia. La siguiente. Y bueno, Juana del caso, y regreso al caso inicial, es de las afortunadas que se pudo identificar en una etapa temprana, que pudo ser curada con una cirugía que no requirió de radiación, que no requirió de quimioterapia y que son las pacientes que quisiéramos diagnosticar. Ese 15% que estuvieran en una etapa curable. Y desafortunadamente el 85% tendrán dificultades en su tratamiento, dificultades en su evolución, puede tener complicaciones y puede llevar en algún porcentaje no despreciado, que casi es la mitad de las mujeres pueden fallecer por cáncer cervicuterino. Creo que ese es uno de los mensajes que queremos transmitir. 5 de cada 10 mujeres que se diagnostican con cáncer de cervix en nuestro país van a fallecer por esta enfermedad. La siguiente, por favor. Si se vacunara el 90% de las niñas entre 11 y 15 años de edad en forma permanente con 2 dosis podría ser nuestro país en América el primer país del continente en erradicarlo. Creo que aquí este es el mensaje, sobre todo para las autoridades, para en este recinto el más importante de nuestro país, que lo escuchen, y sobre todo para nuestros medios de comunicación, que podría ser erradicado el cáncer cervicuterino con esta estrategia. 90% de las mujeres, de las niñas entre 11 y 15 años de edad, 2 dosis, podría ser erradicado el cáncer de cervix. Siguiente, por favor. Y creo que el mensaje, hagámoslo por nuestras niñas, por nuestras mujeres de México. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sean nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Julio César González Rodríguez. Agradecemos la invitación del Senado de la República, de la senadora Cecil, del presidente de la Comisión encargada en salud. Y en este sentido, como médicos especialistas, como profesionistas encargados de la prevención, erradicación, tratamiento del cáncer en sus diferentes etapas, es importante no solamente brindarles el panorama del cual ya el doctor David Isla les hizo mención. Cáncer cervicuterino es diagnosticado aproximadamente más de 660,000 casos anuales. En México, más de 10,000 casos y aproximadamente 4,500 mujeres mueren cada año. En ese sentido, el que ustedes conozcan el panorama de lo que sucede desde el diagnóstico, prevención, tratamiento, es importante para, a través de esta tribuna, poder tomar las mejores decisiones en materia de acciones en prevención. A lo largo de la vida, y como ya mencionaba previamente el doctor Isla, tenemos varias oportunidades de diagnóstico de infección tanto del virus por el papiloma humano y establecer intervenciones oportunas cuando este virus es capaz de generar alteraciones en las células del cérvix. Si bien la vacunación es importante cuando se cumplen los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, una administración en el 90% de la población objetivo, el tamizaje continúa siendo una estrategia y un pilar fundamental. ¿A quiénes vamos a tamizar? ¿A quién voy a buscar alteraciones en las pruebas, tanto de Papa Nicolau como detección de virus? Aquella población mayor de 25 años con citología, es decir, detección en un exfoliado en el cérvix, de alteraciones en las formas de estas células, o identificación de la implicación del virus del papiloma humano con pruebas moleculares. En ese sentido, si yo identifico la población que sea sujeta a una intervención posterior, es decir, la referencia a un estudio de colposcopía y o posteriormente biopsia y tratamiento, estaría abordando sobre todo a pacientes que puedo diagnosticar en etapas tempranas. Sin embargo, también tenemos limitaciones en cuanto a la citología. Si bien todas las mujeres deben someterse a pruebas de riesgo, los resultados deben de ser precisos y algunos datos estadísticos nos mencionan, de acuerdo a la evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer Cervicuterino en México, que a pesar de que hacemos pruebas, hay una alta derivación de estas pacientes a servicios de colposcopía por falsos positivos, pero lo más preocupante es aquellas pacientes que tienen un diagnóstico de falsos negativos, es decir, pruebas negativas cuyo riesgo potencial cuando son lesiones de alto grado se incrementa su riesgo de cáncer cervicuterino. Entonces, aunque la citología es una estrategia fundamental para que yo pueda detectar a aquellas pacientes objetivo y hacer intervenciones, hoy necesito apostar por hacer pruebas moleculares, pruebas para identificación de virus que incrementan la sensibilidad y especificidad para lesiones de alto grado y o cáncer cervicuterino. De ahí también que como estrategia, si parte del compromiso de Presidencia de la República, de los partidos de la senaduría, diputados, etcétera, sea buscar administración de recursos justo en esta etapa. Si bien la vacuna es cara, nos cuesta como $100 y aún así no tengo una cobertura suficiente, el apostar por realizar pruebas moleculares que quizá parezcan más costosas, con un costo aproximado de $40 una prueba en conjunto citología con detección de virus, el costo que genera el tratamiento del cáncer por paciente alcanza los $5,000. Entonces, claro que el recurso debe estar fundamentado para establecer vacunación en la cuestión preventiva, pero sobre todo aplicación de pruebas con alta rentabilidad y cuyo costo-beneficio pues es tangible. Por otro lado, el recurso no es suficiente solo para hacer pruebas. Necesitamos obviamente médicos que estén capacitados. Desafortunadamente, el presupuesto a nivel federal para destinación a la prevención de cáncer cervicuterino en comparación con otros países partidarios o que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud es menor.
necesitamos seguir apostando por recursos para formar médicos y tener en promedio 3.6 médicos por cada 1,000 habitantes. Aquí tenemos 2.4. Y no hablemos de aquellas pacientes que reciben tratamiento en sus diferentes etapas, donde tenemos también problemas en cuanto a la calidad, a la infraestructura, que hablaremos más adelante con las unidades dedicadas o especificadas en oncología y en servicios moleculares y o radioterapia. Para concluir, los costos totales de los tratamientos son elevados. Los costos equiparables con una detección y tratamiento oportuno justifican que a través de esta participación que les hacemos llegar y notar, sigamos invirtiendo en la prevención, vacunación y tamizaje para detectar cáncer en etapas tempranas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco a las senadoras así, agradezco al doctor David Isla. Mi nombre es Cristian Aide Flores Balcázar. Soy médico radiooncólogo y tengo el honor de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y en estos minutos quisiera contarles la otra cara, más allá de la prevención. ¿Qué pasa cuando una paciente entró a cirugía y en el reporte de patología nos dicen que hay algunos rasgos en los que probablemente su cáncer pueda recurrir y pueda ser de una manera muy agresiva? Comienzo diciéndoles a todos que la radioterapia es un pilar súper importante para las pacientes, para los pacientes con cáncer, y hasta un 70% de los pacientes en cualquier trayecto de su enfermedad la van a necesitar. En cáncer, sobre todo, las grandes instituciones se han dado a la tarea de ver cuántos equipos de radiación hay en el mundo, y pues América Latina es de los que menos tiene. Se ha dicho que para poder mejorar nuestra cobertura tendríamos actualmente que aumentar 8 veces la capacidad que tenemos, y ahorita la voy a mencionar, para atender a nuestras pacientes. Aún así, se prevé que para el año 2040, 47% de los casos sea el aumento que vamos a tener sobre los que ya tenemos de pacientes con cáncer en general. ¿Pero qué tenemos en carcinoma cérvico-uterino? Pues bien, tenemos muchos retos para ofrecer tratamiento con radioterapia efectiva. Recordemos que esta es una de las partes primordiales en el tratamiento y supervivencia de las pacientes, pero lo primero es que tenemos, por ejemplo, una falta de adherencia a las guías internacionales, porque estas guías internacionales están hechas para que, sobre todo, nosotros sigamos guías para uso de aparatos modernos, para uso de quimioterapia de última generación, que no tenemos. De tal manera que las guías internacionales nos dicen que de que una paciente vaya a tratamiento, es decir, busque ayuda, a que termine su tratamiento, no deberían pasar más de 6 meses. Pues sorpresa, en nuestro país, tan solo en la Ciudad de México, pasan 326 días. Algo importante también es que nosotros tenemos que utilizar máquinas de última generación, situación que no sucede por acá en todo el país, y existen estados, por ejemplo, Chiapas es uno de ellos, Tabasco es otro, Tlaxcala es otro, que no tienen un solo acelerador lineal. Ahora bien, si nosotros nos vamos con la disposición limitada de máquinas que tenemos, pues hasta el año 2022 había un conteo de todos los aceleradores lineales que había en el país. De América Latina, el país que tiene más máquinas es Brasil, con 429, y de ahí seguimos nosotros con 137. Para el año 2022 y 2023 teníamos una necesidad de 326 máquinas más. Desafortunadamente, para el año 2030 prevemos todavía muchas más máquinas que no tenemos. Y aunque sabemos que viene una inversión fuerte en la medicina, sobre todo privada, pues obviamente lo que necesitamos es la ayuda de todos ustedes para poder tener recursos y poder tratar a nuestras pacientes que son derechohabientes de alguna de todas nuestras instituciones públicas. Algo importante es que no solamente requerimos aceleradores lineales, requerimos máquinas de braquiterapia, porque después de dar el tratamiento, por así decirlo, para hacer más pequeño el tumor, necesitamos terminar de matarlo, y la única forma es con braquiterapia. Ahora bien, en el país solamente 50% de los centros de radioterapia tienen tratamientos con braquiterapia, pero menos de la mitad de estos tienen radioterapia de última generación para estas braquiterapias.
Para nosotros esto es muy importante porque nos origina listas de espera lo suficientemente amplias como para que las pacientes progresen en su enfermedad. Por ejemplo, para que una paciente pueda salvarse en una etapa localmente avanzada, necesitamos 56 días para su tratamiento. Ya les comenté que pasan 326 días, sobre todo en la Ciudad de México, pues obviamente en los estados del sur del país todavía es mucho más. Algo también importante, pues es que requerimos no solamente las máquinas, requerimos la infraestructura, es decir, las máquinas de braquiterapia, necesitamos médicos entrenados, porque una cosa es que llegue y que sea la máquina de última generación, pero otra cosa es que sepamos utilizarlas y sepamos qué tratamiento es mejor para no dañarlas permanentemente de recto y vejiga. Pues bien, otras situaciones que tenemos que atender son las situaciones propias de las pacientes. La toxicidad financiera a la que ellas se someten, pues no solo va más allá del transporte, ¿no? Es quién les cuida a los hijos, quién les cuida a estos pequeños para que su mamá pueda venir a trabajar, porque muchas veces somos testigos de que las pacientes dejan a sus hijos encargadas a las puertas del Incano de Nutrición para poder entrar a sus consultas, cosa que es pues peligroso en estos tiempos. En conclusión, me gustaría decir que el cáncer de cérvix es una de las enfermedades más aterradoras por una lesión pélvica que crece día con día, con un crecimiento rápido que ocasiona dolor por infiltración a los nervios sacros y que tenemos que actuar. Desafortunadamente, la radioterapia no es suficiente en nuestro país. Necesitamos muchos más esfuerzos y apoyo de todos los sectores de la población y pensemos que puede ser nuestra hermana, nuestra amiga, nuestro familiar, nosotros mismos, y que por ellos tenemos que tomar manos en el asunto. Muchas gracias. Si hay preguntas que quieran hacer a los doctores. Bueno, pues agradecer infinitamente al doctor David Isla por esta iniciativa de estar aquí este 26 de marzo, que es un día para hacer conciencia, ya lo dije al inicio de esta conferencia, pero también para, como lo dijo la doctora que me antecedió en la palabra, para tomar cartas en el asunto. Les agradezco infinitamente a las doctoras y a los doctores que estuvieron esta mañana aquí en el Senado de la República. Ojalá que pudiéramos tener en otra ocasión o más adelante, a invitación expresa que le haré ahora al doctor, alguna campaña de detención aquí en el Senado, si así me acepta la invitación. Y bueno, agradecerles a todos los medios de comunicación por estar presentes esta mañana. Muchas gracias. Gracias.